Querido amigo, bienvenido a mi canal. Yo soy viejito chinito Lao Lei, un guía turístico de chino, también un profesor de idioma chino. A partir de hoy, yo quiero ofrecer a nuestro amigo una serie de programas sobre la historia de China. El nombre de mi programa se llama Conocemos la historia de China mediante su lenguaje escrita. Entonces, ahora comenzamos nuestro programa. Y en este programa yo voy a hablar sobre la historia de China mediante un punto de vista muy especial, mediante su lenguaje escrita, o en chino, lenguaje escrita chino se llama Hanzi, porque Hanzi es la parte más importante de la cultura china. También desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la historia de China. Cuando abrimos el mapa, podemos encontrar que el continente de Europa y el continente de China tienen casi el mismo tamaño. Pero en Europa tiene 44 países, China tiene uno solo país. ¿Qué razón o qué factores causa esta diferencia? Claro, mayoría del factor causa esta diferencia es geografía y política, pero también tiene otro factor. Es muy posible también desempeñar un papel muy importante de formación de política de hoy. Este factor es lenguaje escrita. Desde antigüedad, Europa tiene mucho lenguaje escrita, pero en China, desde el año 219 a.C., emperador Qin Shi Huang patronizó lenguaje escrita china. En los siguientes 2200 años, China solo se predomina uno solo lenguaje escrita. Es muy posible la diferencia de lenguaje escrita de dos continentes causa la diferencia de política. En los siguientes programas, yo voy a analizar con nuestros amigos cómo lenguaje escrita influye en la historia. Hoy es el primer episodio de esta serie de programas. El tema es lenguaje escrita china o Hanzi. Es la única lenguaje escrita. No pertenece al sistema alfabético. Y en realidad la mayoría de personas no se percibe que este mundo hoy es el mundo de alfabeto. Porque el alfabeto es demasiado común. Tenemos que utilizarlo cada día hasta cada momento. Excepto lenguaje escrito de varios tribus o varios etnias minorías, tiene población muy pequeña. Casi todo idioma importante se utiliza alfabeto como su lenguaje escrita. Pero tenemos que agregar una preposición en el final de esta sentencia, excepto. Casi todos los idiomas hoy se adopta alfabeto como su lenguaje escrita, excepto lenguaje escrita china. Lenguaje escrita china o Hanzi es la única lenguaje escrita importante. No pertenece al idioma del sistema alfabético. En este programa solo hablo sobre lenguaje escrita. No hablo sobre lenguaje de coloquial o de hablo. Entonces, en esta serie de programas, cuando refiero idioma, normalmente yo refiero lenguaje escrita. Si todavía no conoce como común las lenguajes escritas del sistema alfabético, podemos hacer un viaje por todo el mundo para conocer una realidad muy común, pero la mayoría de personas lo ignoraron. Nuestro viaje comenzaron de Europa, porque ahí tiene mucho idioma importante. Por ejemplo, inglés, francés, español, alemán, ruso, italiano. Claro, también tiene algunos idiomas no tanto importantes. Disculpen los amigos de hablantes de los idiomas siguientes. Por ejemplo, vasco, finlandés, húngares, porque ellos no pertenecen a la familia de indoeuropeo. Aunque parece tiene gran diferencia entre los idiomas de europeos, pero todos ellos tienen una cosa en común. Todos ellos se utiliza alfabeto para registrar su lenguaje escrita. Lo siguiente, vamos a África. África se divide en dos partes, África del Norte y África subsahariana. África del Norte se predomina dos idiomas principales, árabe y berber. Árabe es un idioma muy difícil de aprender, pero 100% sistema alfabético.
Sobre Berber, es un poco complicado porque cada país se utiliza diferente alfabeto. Por ejemplo, en algunos países se utiliza latín escribir Berber, otros países se utiliza alfabeto árabe y Marruecos se utiliza un alfabeto muy antiguo, se llama Difina, pero todos ellos son alfabetos. Los países África subsahariana, debido a influencia de colonización, mayoría de países se utiliza idioma de los colonizadores como su idioma oficial. Por ejemplo, muchos países de África se utiliza francés como su idioma oficial. También tiene muchos países se utiliza inglés. Portugués también tiene gran influencia en África. Claro, los africanos también tienen su propio idioma. Por ejemplo, Swahili. Swahili es un idioma muy importante en África del Este, pero hoy ellos utilizan alfabeto árabe y alfabeto latín. Otro idioma muy importante de África se llama Hausa. Hausa es un idioma muy importante en el oeste de África. Hoy, Hausa utiliza latín como su lenguaje escrita. Ahora vamos a América. América es un continente enorme y largo. Comienza de isla de Greenland hasta la isla de Fuego en Argentina. Pero en este continente enorme, debido a colonización, solo existen 4 idiomas importantes. Ellos son inglés, español, portugués y francés. En otras palabras, si aprendes solamente 4 idiomas, puedes viajar en América sin ninguna barrera de idioma. Claro, América también tiene muchos idiomas indígenas, por ejemplo, náhuatl de México, quechua de Perú y Bolivia, pero todo este idioma hoy utiliza alfabeto latín como su lenguaje escrita. Finalmente, llegamos a Asia. Podemos decir, lenguaje escrita de Asia es más complicado del mundo, porque Asia tiene geografía, etnia y historia más complicada del mundo. Oeste de Asia se predomina 4 idiomas: árabe, persa, kurdo y hebreo. Claro, todos ellos hoy se utiliza alfabeto como su lenguaje escrita. Desde Turquía pasa Asia Central hasta la provincia de Xinjiang de China. Existen muchos países que hablan un idioma muy parecido. Ellos son los países de idioma de la familia de turcos. Incluye Turquía, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, incluye etnia y uigures de la provincia de Xinjiang de China. Aunque ellos hablan un idioma muy parecido, pero el lenguaje de escrita de ellos son muy diferentes. Algunos países se utiliza alfabeto de árabe, otros se utiliza alfabeto de cirílico. También tiene países que se utiliza alfabeto latín, pero de cualquier manera ellos se utiliza idioma del sistema alfabético. Ahora vamos a ver Asia del Sur y Sudeste de Asia. Asia del Sur y Sudeste de Asia tienen muchas diferentes etnias, muchos diferentes idiomas, pero la mayoría del lenguaje de estas 2 regiones originó de uno solo lenguaje escrito antiguo, Brahmi de India. Brahmi es un lenguaje escrito que existía en India antiguo hace 2000 o 3000 años. Por eso el lenguaje escrito de mayoría de países de Asia del Sur y Sudeste de Asia tiene mucha similitud. Por ejemplo, Hindi, Bengali, tailandés, birmano, etc. Cuando miramos el lenguaje escrito de ellos, tiene alguna similitud entre ellos. Finalmente, llegamos a Asia del Este. Desde antigüedad, China tiene gran influencia sobre sus vecinos de Asia del Este. Durante un periodo muy largo, 3 países de Asia del Este, Japón, Corea y Vietnam, se utiliza el lenguaje escrito chino o Hanzi directamente como su lenguaje escrito, porque ellos durante antigüedades
no tiene su propio lenguaje escrita. Pero posterior, Japón inventó su propio alfabeto. Desde entonces, el alfabeto japonés desempeña un papel muy importante en su lenguaje escrita. Hasta hoy, aunque los japoneses todavía se utiliza el lenguaje escrito chino o Hanzi, pero podemos decir, japonés es un lenguaje escrito de mitad alfabético. Los coreanos se utilizan muchos años Hanzi como su propio lenguaje escrito. Pero más o menos hace 300 años, tiene un rey de Corea, se llama Sejong el Grande, e inventó alfabeto coreano según pronunciación coreano. Pero en los siguientes 200 años, los coreanos todavía utilizan Hanzi. El alfabeto coreano no tiene mucha influencia, pero cuando llegó el periodo de moderno, la situación cambió completamente. En el año 1970, presidente de Corea del Sur, Park Chung-hee, declaró eliminar Hanzi o lenguaje escrito chino desde todos los periódicos, revistas y los libros de Corea del Sur. Entonces, Hanzi o lenguaje escrito chino desapareció en Corea del Sur. Porque China y Corea del Sur pertenecen al campo enemigo. Entonces, para nosotros chinos, no tenemos sorpresa que el gobierno coreano del sur eliminó Hanzi. Pero es una sorpresa o muy difícil para los chinos entender es otros dos países juntos con China, todo pertenece al campo comunista, Corea del Norte y Vietnam. Ellos también eliminaron Hanzi. En el año 1945, líder supremo de Corea del Norte, Kim Il-sung, declaró eliminar Hanzi en su país. Desde entonces, el lenguaje escrito chino desapareció también en Corea del Norte. Y casi en el mismo año, líder supremo de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, también declaró eliminar Hanzi. Utilizó alfabeto latín como su lenguaje escrito. Finalmente, nacionalismo derrotó a mitad de camaradas. Entonces, hoy, excepto varios tribus o etnias minorías de población muy pequeño, gran mayoría de personas de ese mundo se utiliza alfabeto como su lenguaje escrito. Entonces, lenguaje escrito chino es su única lenguaje escrita importante, no se pertenece al sistema alfabético. Porque casi todos los países del mundo se utiliza alfabeto como su lenguaje escrita y China todavía se utiliza un lenguaje escrita no sistema alfabético. Deseo nuestro amigo continúe a prestar atención a mi programa y en el próximo vídeo yo voy a ofrecer a nuestro amigo la contesta. Chao.